Muy buenos días, seguidores del periódico El Titular. Un gusto saludarlos desde la ciudad de Santa Cruz de la Sierra para Bolivia y el mundo, hasta donde llega el maravilloso poder de las redes sociales. Son las 9 de la mañana con 13 minutos de este día miércoles 1 de julio del año 2026. En vivo y en directo les habla Vidal Dorado. Quiero saludar al doctor Jaime Santa Cruz Caballero en el análisis de la coyuntura política nacional en esta jornada. Buenos días, bienvenido, querido doctor. Gracias, Vidal, muy amable, gracias por invitarme y aprovechar de saludar a todas las personas que miran su programa. Vamos a plantearle la situación a los ciudadanos que nos están viendo en este momento. Hoy el boliviano vale 4 veces menos. ¿Así es? Así es. Mire, una devaluación del 40% de acuerdo a la última cotización del dólar. Para el día de hoy, 9 bolivianos con 76 centavos. Ayer 9 bolivianos con 73 centavos. Cada día el Banco Central de Bolivia da a conocer cómo se va manejando el dólar. Y esto está generando una oleada precisamente de protestas en el país. Leves, suaves, pero masivas. ¿En qué sentido? Sube el dólar. Los transportistas quieren subir el precio del pasaje micro de 4.50 a 5 bolivianos. Sube el dólar, se ajustan algunas empresas. Es el caso de Celina Urbanizaciones ayer en Montero, donde la gente se vio obligada a tomar esa empresa porque habían hecho el ajuste de acuerdo a la cotización actual. ¿Qué va a pasar? El gobierno tendrá alguna estrategia seguramente para lograr una estabilidad. Pero vamos al análisis de este tema. Doctor Jaime Santa Cruz, ¿qué es lo que está pasando en Bolivia con el tema de la nueva cotización del dólar? Bueno, gracias primero. A ver, lo que pasa es que se ha modificado ya a este flotante de lo que es, o variante de lo que es el dólar, después de tantos años. Y esto ha hecho, digamos, de que se eleve el dólar de por sí de manera oficial, con el pretexto de que para transacciones de afuera, para transacciones internacionales, era muy incómodo, era muy difícil de hacer y había un sector muy pequeño perjudicado. Sin embargo, esto hace de que se devalúe el peso boliviano, es decir, cuando todavía existe un déficit, una inflación, se devalúa el peso boliviano y eso es una devaluación disimulada, porque esto se va a sentir recién dentro de 20, 25 días, se va a empezar a sentir porque se van a encarecer los costos de traer repuestos para los vehículos, los costos de exportaciones de productos que vienen de afuera, etcétera, etcétera, y también la vida diaria, cotidiana de las personas va a empezar a subir su costo de vida. Entonces esto va a ser una bola de nieve cuando esta medida, de acuerdo a los analistas económicos y analistas extranjeros, debería recién tomarse o tratar de hacerse, lógicamente, después de estabilizar económicamente el país, lo que no ha sucedido. Entonces esto va a golpear muy fuerte y estos son las primeras horas y los primeros días. Entonces ese dólar, disimuladamente, ese dólar oficial que han lanzado, va a ir empezando a subir, yo creo que incluso no en los márgenes de los 11.90 que me decía el gobierno, sino va a pasar los 11. Entonces, no sé cómo se va a controlar esto cuando la economía no esté estable, cuando no existen dólares en Bolivia y cuando realmente el país todavía no está estable en el tema de lo que ha sido el impacto de lo que fue el quitar la subvención de los combustibles. Ahora sí no hay pretexto para que los transportistas, y al subir el transporte, suban sus precios, suba toda la canasta familiar. Dice usted, no sé cómo se va a ajustar. ¿Qué cree que usted que tiene el gobierno, qué debe de prever el gobierno? Porque lo que estamos viendo es una subida. ¿Hasta qué punto podrá subir este asunto? ¿Hasta qué punto podrá la población mantenerlo, aguantarlo? Esto es mucho más difícil el que quitar la subvención de los combustibles, porque esto realmente, si el otro afectaba a todo el transporte motorizado que existía a través de los hidrocarburos, esto afecta hasta el más pequeño boliviano o boliviana que se encuentra en el país. Entonces, esto es realmente preocupante. Si bien Milei lanza algo parecido, porque esto está haciendo una copia de lo que es el gobierno de Milei, pero lógicamente tenía un colchón económico y tenía una economía ya un poco más estable y sobre todo bien con los primeros 20.000 millones de dólares que le prestó el Banco Mundial, porque ya van 40.000 millones de dólares que se le presta a Argentina, una economía diferente, pero sin embargo todavía está patinando la Argentina dentro y está sufriendo una crisis profunda dentro de lo que es su economía.
¿Pasa por una cuestión de prestarse más créditos o tiene que hacer algún ajuste en la economía nacional el presidente Rodrigo Paz? No sé, vender, por ejemplo, los recursos naturales. A ver, ahí existe un bolsín, pues existe un bolsín y existen también bonos que Bolivia tiene y se han ido al suelo los bonos. Yo pienso de que él hizo en su discurso de campaña de que no tenía que prestarse plata a organismos internacionales, que la plata alcanzaba si se la administraba bien y la gente no se la robaba. Entonces, si no existe un colchón o una espalda, para que sea más común el ejemplo, económica atrás, no se debería haber hecho esta medida. Bueno, lo había anunciado en su campaña. ¿Esta política del presidente Rodrigo Paz es positiva, es negativa para los bolivianos? Eso es lo que se está evaluando. Vamos a ver este impacto. El 5503, si bien se lo abolió por muchas cosas que quería cambiar todo el modelo económico del país, pero ahora disimuladamente lo está lanzando a través de este tipo de medidas. Entonces vamos a ver si el impacto del el levantamiento de la subvención de los combustibles ha causado tanto daño que todavía la gente no olvida el destrozo de las movilidades, el no devolver el daño a través del gobierno, el daño que se ha producido. Este impacto va a ser mucho más fuerte y yo pienso de que ese pacto que han hecho nomás con la Central Obrera no va a ser suficiente para, digamos, tratar de conformar la disconformidad de la población. Bueno, miren ustedes, el doctor Jaime Santa Cruz afirma de que estamos en un proceso de devaluación, se va a encarecer los costos, será como una bola de nieve. Yo decía, ¿la población podrá aguantar? Eso es lo que hay que ver porque no hay reactivación económica, no ha habido ningún programa de reactivación económica, incluso las ayudas de afuera que se han traído a Bolivia no se transparentan, entonces incluso muchas instituciones están temblando referente a este tema y vamos a ver, pues si su plata antes usted con su plata valía 10 pesos, ahora va a valer 4 pesos, entonces la devaluación es fuerte, la devaluación es muy dura. Hablaba usted como referencia a lo ocurrido en Argentina, donde el presidente Milei ha tomado medidas similares. ¿Vamos en ese rumbo, doctor? Yo pienso que sí, hay tres cosas que ya se han repetido de las acciones que ha tomado y la injerencia de Estados Unidos y del Banco Mundial referente a la Argentina. Entonces, esta medida ya se tomó también allá, ¿no? Lo que se quiso hacer, se cambió el modelo económico, lo que se quiso hacer con el 5503. Entonces, son cosas que se están repitiendo. Parece que es un modelo, así como el neoliberalismo que lanzó el 21060 en su momento los Estados Unidos, que fue un gran economista que lanza eso en las épocas de Víctor Paz Estenssoro. Entonces este es otro tipo de modelo un poco más de extrema derecha, un poco más liberal de lo que se ha lanzado, y eso es lo que se está queriendo aplicar en Bolivia. Perfecto. ¿Se está cambiando el modelo? Eso se intenta. El 5503 era un cambio total del y esto es una medida de que sí se está cambiando el ¿Qué gobierno. clase de modelo se está aplicando en Bolivia? Eso es lo que no se dice, eso es lo que no se comunica, eso es lo que no se transparenta, porque esto debería hacerse, yo no sé cómo se va a fundamentar en la Asamblea Legislativa, porque esto debería hacerse a través, existen normas y leyes, y a través de la Asamblea Legislativa. Estamos sellando en pantalla, dice la portada del titular hoy, caos por ajuste del dólar. Esta situación se presta para que, bueno, algunos también quieran sacar su tajada o su ganancia extra. Transporte, por ejemplo, yo sé que es el detalle, es uno de los sectores, después vamos a ver otros. Transporte quiere subir a 4.55 bolivianos. ¿Qué le parece esa medida? Seguramente lo van a fundamentar. Yo creo que ahora se justifica mucho más la fundamentación de la eleva de los pasajes, porque antes, si bien ya se tenía concienciada la gente de que que se iba a quitar la subvención, que fue muy dura, muy fuerte, hoy ya pues se va a sentir el día a día. Se te frega una balata de freno, tú tienes que ir a comprarla ya, no en el precio de antes, con ese precio que se está trayendo y se está exportando de afuera, porque todo gira en el mercado del dólar a nivel de convenios, de tratados de compra, de internación de productos a Bolivia. Entonces ahí se va a sentir, entonces la gente no va a empezar a mirarlo bien, entonces automáticamente va a subir el transporte por todas estas cosas, y seguramente la caserita del mercado, la verdura, la gente también que vende los primeros los elementos de alimentación van a subir, entonces esto se va a generalizar.
Otro ejemplo, que todo lo vivimos el día de ayer, lo que ocurrió en Montero, Celina Urbanizaciones, los que han comprado su terrenito, su casita, de repente, se vieron obligados a tomar la empresa en Montero, Celina Urbanizaciones, porque la empresa hizo el ajuste al precio oficial 9.73 hasta el día de hoy 9.76. Están tratando de negociar de forma individual, porque obviamente la firma de los contratos son individuales, no son grupales. ¿Cómo ve primero esta situación? ¿Hay un aprovechamiento de parte de la empresa sobre el tema en cuestión, sobre la gente que ha adquirido sus terrenos? Mire, cuando uno hace un contrato de construcción, por experiencia lo expreso, existe una evaluación de cada material que se va a utilizar en su construcción, cemento que va a subir, el fierro que es lo más caro, con las estructuras que va a subir. Entonces ese fierro viene evaluado y traído en base al dólar, y eso se cotiza en base al dólar que existe. Entonces ninguno va a perder. Si usted compraba, por dar nosotros sabe cuánto es la subvención que tenemos para traer, porque no producimos hierro nosotros. Nosotros hasta el año pasado eran $290,000 que traíamos solamente para hierro bruto, para la construcción de fierro, solamente de Brasil, sin contar Chile, que entra otro poco, y de Perú. Entonces, si sube el fierro, sube pues el precio de la construcción, porque el fierro y el cemento es lo que más se utiliza en una construcción. Entonces la gente no va a perder. Entonces, si lo compra más caro, seguramente los ítems por metro cuadrado de la construcción van a subir. En este caso, ¿se justifica la postura de la empresa de ajustarse al precio del dólar? Es que nadie va a trabajar a pérdida, todas las construcciones van a subir. Tomando en cuenta que hay un contrato con una cotización oficial. Eso es lo que hay que verlo legalmente, ¿no? El contrato legalmente, desde cuándo existe el reajuste y si realmente existe ese compromiso. Existen cláusulas en los contratos que tienen que revisarse, pero de que ya no va a ser el mismo precio, ya no va a ser el mismo precio. Esto está generando caos, ¿ya? Aquí cualquiera va a querer poner su precio de acuerdo a su conveniencia, sin lugar a dudas. Y las movilidades van a subir. Exactamente. ¿Quién es el ente regulador y tendrá la capacidad realmente de regular esta situación frente al caos que se ha generado? Pero es el gobierno. El gobierno debería asumir esta medida cuando el país esté estable, cuando tú tienes un buen sueldo, cuando usted tiene una economía consolidada, una economía que es lo que se quería, estable. Entonces tú puedes soportar ese torbellino de precios. Entonces, pero la gente está desnutrida en el tema económico, la gente está escasa ya de por sí en el tema económico, y encima se viene, aparte de quitar la subvención de los hidrocarburos, se viene esta medida. Entonces eso va a hacer temblar las estructuras, digamos, y cada vez va a ser más cuestionado el tema político y el tema de las gestiones que se tengan. Yo no sé si está vigente, si el presidente Rodrigo Paz Pereira lo eliminó o no, el Ministerio de Defensa del Consumidor, número 1. Las alcaldías son las primeras instancias para ver el tema de precios, peso, calidad de los productos y servicios. En este caso, por ejemplo, el transporte. Recordemos que ya hubo algunos ajustes en la anterior gestión de Johnny Fernández. ¿Qué tienen que ver estas instancias? Ellos tienen que ver, pero se basan en la norma, pues, porque ellos tienen que ver, por decirte, cómo tumbaron la nueva elevación o la elevación mínima de precio en el transporte, discutiendo y fundamentando de que realmente los repuestos anteriormente habían subido, de que 10 años que en el transporte no se subía el precio. Entonces ellos también, y que el combustible, entonces ellos flexibilizaron un poco el ascenso del precio del transporte. Eso es lo que gira y eso es lo que hace girar a lo demás. Entonces, hoy pues con esto se va a fundamentar con más claridad, digamos, como le decía yo, si usted trae una caja de movilidad o trae frenos o parabrisas o llantas para su movilidad, entonces en el transporte, entonces ya no la va a comprar a 10 pesos, la va a comprar a 14, 15 pesos. Entonces de eso se trata. Imagínense, hablando de centavos y hablando de millones, hablando de grandes cantidades, entonces el precio es diferente. Quiero llegar a una conclusión sobre este tema. ¿Hace bien el gobierno o hace mal? Yo pienso que siempre debería haberse ajustado, pero pienso yo de que no fue prudente hacerlo en esta época cuando el país todavía está magro, cuando el país todavía no tiene una economía, cuando se reclama reactivaciones económicas y cuando se ha venido un azote de devaluaciones mínimas, ahora ya más fuerte. Entonces no era prudente hacerlo en esta época.
Perfecto. Bueno, otro de los temas que hacen a la coyuntura política nacional, doctor Jaime Santa Cruz, son los conflictos que se avecinan ahora con el Poder Judicial. De hecho, el presidente Rodrigo Paz ya anunció que habrán coletazos del Poder Judicial porque se vienen los cambios. Prácticamente pareciera que el presidente va tras el Poder Judicial. Ya no es Argollo, ahora es Saucedo quien además ha anunciado un paro probablemente de los jueces, fiscales, si es que no se atienden sus demandas, entre ellos recursos económicos, de repente ajustes salariales, dotación de instrumentos necesarios. Se quejan, por ejemplo, que las computadoras en las que están trabajando son antiguas. De repente es cierto, se quejan de que no tienen papeles para impresión, etcétera, etcétera. ¿Cómo ve este tema? Con mucha preocupación porque el Poder Judicial es la base fundamental de todo gobierno. Si no existe justicia bien aplicada y no existe una justicia equilibrada, entonces no es, un gobierno no tiene garantía. Entonces es la base fundamental de un país el tema de justicia. Cualquiera que quiera invertir en un país, ir a un país o vivir en un país necesita tener claramente el tema de justicia, cosa que los países en otros lugares honran este tema. Me preocupa mucho, por eso le digo, imagínense que entre en paro el Poder Judicial, entonces aquí va a ser como en el Far West, todo mundo se va a hacer su justicia, porque no puede ser que un poder tan grande entre en este caos. Y eso hace, digamos, de que seguramente han habido promesas de incentivar la reforma, porque quieren, ya se pide hace años hacer una reforma que Lucho la dejó pendiente, que nunca se hizo la reforma que se necesitaba, que nos mintió los dos ministros que tuvo Lucho Arce. Entonces, si se va a hacer esa reforma o se prometió, entonces también ellos también son parte de las estructuras institucionales fundamentales de la justicia para un país. Ya ha habido una reacción un poco a la defensiva por parte del gobierno, tanto el presidente, el vocero, y una contraparte de parte del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, que le ha dicho puntualmente, nosotros tenemos lo que a su gobierno le falta. Eso deja en claro de qué estamos hablando, doctor Jaime Santa Cruz. ¿Cuál debiera ser la postura del gobierno que es el demandante o el demandado en todo caso? Difícil porque no lo tiene todavía consolidado el Poder Legislativo, no lo tiene. Otro poder de los poderes está el Poder Judicial. Este es un poder difícil porque ellos conocen bastante bien sus obligaciones y saben absolutamente todo lo que se pide. Fíjese que dos bellacos prorrogados que han tenido en el Poder Constitucional han hecho y han deshecho de este país, entonces, y han estado ahí, y el país estaba en vilo de eran más de 6, pero 2 eran los más vistosos. Entonces, han hecho y han deshecho de este país, entonces la justicia es algo delicado. Entonces, y eso sí va a causar una explosión, sobre todo para los países de las Naciones Unidas y otros países, que la justicia en Bolivia, digamos, esté pasando este trance. Entonces es algo delicado, entonces se está creando frentes innecesarios en lugares donde no debería crearse. Es uno de los grandes poderes, la justicia, dentro de los poderes del gobierno. ¿Cómo ve la posición de los líderes de la justicia? Y voy a utilizar este término, los líderes de la justicia, porque estamos hablando de autoridades que han sido electas por el voto popular. Si lo vemos, es un diálogo o una confrontación de tú a tú, presidente electo, presidente del Poder Judicial también electo. He visto una cosa desagradable para mí del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, el señor Romer Saucedo, de que le habla al presidente de tú a tú. Por más amistad que se tenga, la jerarquía y la investidura de un presidente se la tiene que respetar. Sin embargo, el gobierno ha tenido muchos equívocos. Anteriormente en la intervención de la captura de Marcé ya se lo ignoró totalmente, y también en la detención del juez Ceballos se lo ignoró totalmente al fiscal general de la República. Imagínense, la Fiscalía General de la República ha tirado muchas indirectas ya a dos ministros y al gobierno, y ahora el Poder Judicial en sí, que lo tenga del otro lado. Entonces eso es delicado, ellos tienen todos los argumentos, manejan toda la parte jurídica, los mecanismos, los protocolos, y donde el ministro de Justicia no se lo ve muy vistoso del gobierno, entonces parece que no es de la familia
o no tiene las relaciones que ese viene a ser un know-how importante para una autoridad con el Poder Judicial. Yo sé que usted tiene un olfato mayor. Hasta hace poco, Romer Saucedo tenía mucha cercanía con Rodrigo Paz. Es más, cuando asumió Rodrigo Paz, échele presidente, nosotros lo apoyamos, decía. Su olfato político, ¿qué le dice? ¿Qué está pasando? ¿Qué hay detrás de esta pelea del Poder Judicial? Porque muchas veces se trata de generar un cambio para no hacer cambio. Eso de pedir papeles, eso de pedir de repente computadoras, eso de pedir más jueces, nivelar salarios, es realmente el cambio que necesita la justicia, porque seamos honestos, la justicia también está devaluada en este momento desde hace mucho tiempo atrás, y ese cambio que prometió Romer Saucedo cuando asumió hace un año más o menos aproximadamente, tampoco llegó el cambio. Mire, las cosas no se hacen por casualidad. Entonces, si esto se está manifestando de esa manera o se está queriendo asumir cuando un gobierno no está muy consolidado, muy estable, no tiene mucho diálogo, pasa por estos trances, entonces también los liderazgos de diferentes instituciones buscan subir a la palestra y seguramente se está queriendo proyectar también. Hay personas que en estos momentos de crisis se proyectan políticamente o institucionalmente. Entonces, pero eso es delicado. Entonces, si se debilita, si se debilita el diálogo con la justicia, con la Fiscalía General, entonces y más la gente social que está insatisfecha en la población, entonces esto ya tiene otro tipo de pronóstico, decimos nosotros los médicos, entonces espero que no sea el que yo estoy pensando. ¿Usted cree que Romer Saucedo quiere ser presidente de Bolivia? No lo sé, aquí existen muchas aspiraciones, nuestro presidente desde octavo lugar de los 10, que uno se retiró de los 9, llegó a ser presidente, entonces aquí existen muchas aspiraciones y mucha gente que cree poder llegar a eso, pero yo pienso de que hay que llegar éticamente a un cargo para que la gente lo respete. El respeto no se lo exige a la fuerza, con la fuerza coercitiva, el respeto se lo gana. ¿Y lo ve usted a Romer Saucedo con Natalia para presidente de Bolivia? Habría que verlo porque se lo conoce al señor Saucedo con algunos antecedentes de que solamente él es una persona joven, abocada al tema judicial, pues para ser mandatario de Estado se necesita otro tipo de conocimiento, de manejo, otro tipo de formación para que se pueda, digamos, administrar un país tan grande. Fue necesario preguntarle esto, siempre es muy importante leer entre líneas de lo que está pasando, porque muchas veces se genera el caos precisamente para buscar protagonismo, como lo acaba de decir usted, doctor Jaime Santa Cruz. Además, cuando Romer Saucedo le habla de tú a tú al presidente, ya nos da a entender de que hay un afán de protagonismo ahí. Ahora, hemos visto paro en el magisterio, en la salud, los policías han parado también, hemos visto paro cívico, hemos visto paro de la universidad, hemos visto bloqueo de los cocaleros, etcétera, etcétera. No habíamos visto paro en el Poder Judicial. Es histórico. ¿Qué va a significar para la justicia parar? Mucho daño a la sociedad. Yo espero que esto se reflexione. Mucho daño a la sociedad. Constantemente se están cometiendo acciones, se están cometiendo. Mire, un país que está estigmatizado por el narcotráfico, más ahora la policía que nunca ha satisfecho las necesidades de nuestro país y ahora que la justicia ya confronte de esa manera, yo creo que es un desatino de no haberlo atendido a su tiempo o también otro tipo de medida. Entonces hay que evaluar dentro de lo que es lo que aventaja o no aventaja al gobierno, pero le digo yo que hay que dar soluciones de fondo. Ahorita hay una sensación de relajamiento de la protesta a nivel nacional, pero yo pienso de que esta medida de la regulación del precio flotante del dólar o variante del dólar va a crear mucho más impacto y seguramente los que tienen aspiraciones van a tratar de sobresalir en estos momentos difíciles. Bueno, y habría que ver qué pasa además con ese anunciado paro de la justicia, porque no se olvide usted que estamos en un momento
de estado de excepción, donde no se puede llegar a una medida como esta. Si es que hay un paro de la justicia, será para después del estado de excepción. Eh, ya decía usted, el gobierno ha tenido sus errores también, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, y que es el escándalo del momento, la aduana nacional. ¿Qué le dice a usted este problema que hay en la aduana? Nos dice muchas cosas, nos dice muchas cosas que se está desinstitucionalizando y sobre todo no se están controlando las instituciones, existen obligaciones y las aduanas tienen su dependencia también a nivel alto ejecutivo. Entonces, con este tema yo dije en su momento de manera eufórica que nos había perforado la corrupción y nos había perforado el narcotráfico y no es mentira. Entonces eso hace que las instituciones se debiliten cuando no se les exige, cuando no se fiscaliza, cuando no se tiene bien definido qué es lo que se va a hacer. Hasta ahora no sabemos qué medida económica va a aplicar Bolivia en el contexto. No se tiene un modelo económico, se ha repetido un presupuesto, incluso del anterior gobierno se ha repetido un presupuesto con modificaciones incluso mucho más gastosas que tanto se criticaba de algunos ítems, de algunos ministerios. Entonces yo pienso de que si no se tienen las cosas claras, esta confusión va a reinar en el país y sobre todo ese desorden ojalá que no nos lleve a acciones que ya los bolivianos no nos merecemos vivir. ¿Usted cree que el tema aduana ha sido una de las más grandes mentiras del presidente Rodrigo Paz y uno de los grandes fracasos? ¿Se acuerda usted, no? Dijo que iba a eliminar la aduana el primer día y la aduana sigue y tenemos una serie de irregularidades. Ahí está el tema de las maletas, el tema de la madera, por Narcomadera. ejemplo. ¿Cómo califica usted eso de que el presidente prometió y no cumplió? No, pero son muchas cosas. Yo revisando su propuesta del presidente de 16 propuestas que hizo, de 19 propuestas que hizo, solo 2 ha cumplido. La mayoría no las ha cumplido el presidente y eso es lo que se critica duramente, sobre todo propuestas muy de fondo y de mucha importancia. Entonces, eso es lo que está pasando. Por eso genera este tipo de desconfianza y ya son 7 meses y medio que estamos corriendo para 8 meses y no vemos todavía una estabilidad. Entonces eso hace y donde se pinche se ve, digamos, que existe dudas o corrupción. Mire ahí ligado el vicecanciller ligado con una señora, con su esposa, a un tema, digamos, de exportación de narcomadera. La acompañante, su pareja del ministro Tuco Oviedo, también ligado a otro tipo de representaciones de empresas madereras que están ligadas a la narcomadera. Entonces, la tonelada de droga que se quiere sacar por Viru también no existen presos, no existen nada y no se quiere decir si ya se sospecha o se sabe quiénes son los dueños de las maderas. Entonces, existen muchas cosas que no están transparentadas. Tuto ha expresado el otro día en una conferencia de prensa algo muy duro, incluso incluido con un tono burlesco, cínico y burlesco de las justificaciones que quería poner el gobierno en el tema de que le echaban agua a la gasolina y cosas que no tienen un sustento. Entonces, pienso yo de que se está creando cada vez mayor cantidad de enemigos. Yo espero que nuestro presidente Rodrigo Paz, empiece a mirar a las cosas y agarre gente que lo acompañe, pero gente creíble y que demuestre con sinceridad, que diga, este es el país que tengo, así lo recibí, denme el tiempo necesario, esto quiero hacer, pero de manera sincera, sentarse con los diferentes rubros y decir, busquemos soluciones, esto se puede hacer, esto no se puede hacer, y ver un país mucho más viable. Cuando se generó el conflicto con el Ministerio de Justicia, el presidente al final tomó la decisión de deshacerse de ese ministerio porque también fue promesa de su campaña. ¿Qué cree que debiera hacer el presidente en este momento con la aduana? El presidente, la aduana depende de un ministerio. Bueno, específicamente lo que debería hacer el presidente es, porque cuando se le da a uno la investidura de ministro, uno tiene direcciones abajo y una de las direcciones es la aduana nacional. Entonces, otros presidentes acostumbraban a la semana a hacer asambleas de ministros, reuniones de ministros, reunión de gabinete se llama, donde va el ministro y el viceministro, y mirar estos temas puntuales, a ver la aduana, esto es lo que pasa, en esta semana quiero que se corrija esto, esta persona no, se comprueba, votarla, traer personas capaces. Entonces, cuando la ley es fuerte,
ahí existe un respeto. Otro presidente anterior, incluso a su gente más de confianza, las ha metido a presa por el tema de corrupción. Entonces, son gestos que demuestran que realmente se quiere luchar contra la corrupción y que se está cuidando los recursos económicos de los bolivianos. Es claro que no se puede cerrar la aduana. No, pues, ¿dónde ha visto un país sin aduana? ¿Cómo se va más allá? ¿Cómo va a exportar usted si yo traigo un producto de Estados Unidos, una camilla, o traigo un producto, una ambulancia, o traigo otro producto? Yo tengo que desaduanizar. Existe un sistema incluso de cómo está entrando ese producto, esa movilidad, tiene su protocolo, qué es lo que tiene qué impuestos se tiene que pagar en beneficio del país, qué viene de donaciones, qué viene de comercio exterior. Entonces, un país tiene que tener su aduana. Se han construido grandes edificios en la frontera, sobre todo con Chile, inversiones en la frontera con Paraguay, para tratar de tecnificar y fiscalizar un poco más el sistema de ingreso y egreso a través de la aduana. Todos los países tienen aduana. Perfecto. Doctor Jaime Santa Cruz, como siempre, apasionante conversar con usted con el tema político. Gracias por venir el día de hoy y lo esperamos próximamente por acá. Muy amable, Vidal, y un saludo cordial a todos ustedes. Gracias por escuchar. Gracias. Gracias. Seguidores del titular, los invitamos a ustedes a compartir esta entrevista. Si desea dejar su comentario, hágalo en el marco del respeto. Que tenga buenos días. Permiso.